Hola gente, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast médico de confianza, MedBusters, Cazadores de la Evidencia. El día de hoy tenemos un episodio bastante interesante acerca de un tema común en la práctica médica relacionado al tema de hipertensión arterial. Pero antes de esto, me gustaría que nos presentemos, como cada episodio. Yo soy el doctor Omar Dávila, médico internista, y mis compañeros... El doctor Irving Loera, también residente de medicina interna. Y el doctor Adrián, residente de nefrología. Asimismo, me gustaría comentarle a mis compañeros, antes de entrar en materia, doctor Adrián, al que por cierto también le decimos el abuelo, referente al episodio pasado de inteligencia artificial, ¿ya ha formado parte de tu vida? O como diría el artículo, ¿ya te superó? Pues no, la verdad es que Sigo usando Wikipedia. Sigo usando, definitivamente. Sigo usando y el Rincón del Vago, a veces se rumora. Del Vago, y en algunas ocasiones... En carta, güey. En carta, porque me gusta recordar de aquellos tiempos. Sí. Recordamos que nuestro compañero vivió experiencias turbias tiempo atrás, y desde la muerte de Colosio hasta el gobierno federal actual, pero no estamos aquí para hablar de política. Doctor Irving, ¿usted ya hizo la inteligencia artificial parte de su vida cotidiana? En la práctica clínica como tal, aún no. Lo que hablábamos antes, todavía no hay tantas cosas, pero como residente sí hay varias herramientas que estoy utilizando, sobre todo pues para las exposiciones, esos detalles. Sí lo estoy usando cada vez más. Haciéndole honor a mi apodo, ¿no? El doctor Megacable. Correcto. Por cierto, Megacable no me patrocines. Y sí. No, vemos. Hay mejores. Yo les puedo decirle que yo no lo he hecho parte de mi vida tan enteramente, pero sí utilizo distintas herramientas cuando quiero ahondar en detalles muy particulares, recordando que estas inteligencias tienen sus bemoles. Entrando en el tema del día de hoy, salió un artículo en la revista Hypertension de la AJA. 2024, reciente, fresquecito, como diría el abuelo, como pan caliente. Y este artículo hablaba de la asociación, o probable asociación, mejor dicho, de MACE, su acrónimo de eventos cardiovasculares mayores, en pacientes que presentaron una urgencia hipertensiva. Y antes de explicar el artículo más a detalle, doctor Adrián, ¿qué son los MACE? Bueno, al menos los que se escribieron en este artículo, pues son el infarto agudo de miocardio, ¿sí? Evento vascular cerebral y hospitalización por una exacerbación de insuficiencia cardíaca. Okay. Y doctor Irving Loera, habíamos platicado... Madre, no tienes que hablar tan serio, estamos en confianza. Sí, mi amor. Bueno, no tan en confianza. No tan en confianza. Habíamos platicado que estos estudios son desde los 80s. El riesgo cardiovascular se estudió desde Framingham, y desde ciertos estudios con aspirina se introdujeron más a detalle los outcomes de MACE, con el objetivo de evaluar desenlaces crudos y más estandarizados también. Correcto, más estandarizados ante todas las ensayos clínicos y evidencia que estaba saliendo día con día. Hay distintas variantes de los MACE. En este estudio, como bien dijo el doctor Adrián, utilizaron infarto, falla cardíaca y evento vascular cerebral en pacientes con urgencia hipertensiva. Y eso me lleva a voltear con el doctor Megacable. Doctor Megacable, explíquele a nuestra audiencia qué es la urgencia hipertensiva. Bueno, la urgencia hipertensiva es todo descontrol hipertensivo que sucede sin daño a órgano blanco y que es la principal cualidad que lo diferencia de una emergencia hipertensiva. Sin embargo, pues bueno, ya desde hace 10 años, un poco más, se viene poniendo en juicio sobre todo el término de urgencia hipertensiva. Se sigue utilizando no hay un consenso aún en muchas de las guías, pero ha habido muchas publicaciones en el cual, pues bueno, nos dicen que el término de urgencia hipertensiva
puede que no tenga una utilidad o una cabida en nuestra práctica clínica. Digo, vamos a ahondar más en esto más adelante, pero bueno, es ese descontrol hipertensivo que sucede y que no tiene un daño a órgano blanco. ¿Y qué cifras son las que se manejan? La literatura, 180, 110. La Y guía los práctica clínica, umbrales, perdón, los digo, umbrales ya que sigo casado modifican. con la GPC. Al final los umbrales cambian y esta definición, Y es muy variable. aun cuando esta definición es bastante vieja, se sigue utilizando en muchos estudios clínicos y en muchos propósitos de investigación al no tener un consenso actual de un cambio de determinación de definición. Podemos entrar en muchísimos detalles. El punto es de que aquí evaluaron los MACE en urgencia hipertensiva. ¿Y esto por qué fue? Acorde a lo que dice el artículo, se tiene poca evidencia de eventos cardiovasculares mayores, MACE, a corto plazo en pacientes que presentaron una urgencia hipertensiva. Nosotros ya hemos platicado un poquito de este tema. De hecho, hay un artículo del JAMA que citamos todos los años en nuestra sede madre de medicina interna. Y es un artículo que habla muy bien sobre este tema, pero me estoy adelantando. Entonces, evidencia sí la hay, pero este artículo no hace las citas completas al respecto. Cabe destacar lo siguiente. Es un tema de interés de salud pública. Hablamos que alrededor de 10 millones de pacientes al año en Estados Unidos presentan una crisis hipertensiva. Esto impacta mucho porque recordemos que en Estados Unidos se maneja mediante aseguradoras médicas y impacta en los costos. Aquí en México hay unas cifras estipuladas en las guías de práctica clínica, sin embargo, como todos aquí sabemos, estas cifras pueden no ser tan objetivas y tan confiables y que la evidencia sea tan sostenible. Recordando ya, hablando un poquito del estudio, antes de entrar con nuestro análisis en base a la pregunta pico, queremos hablar un poquito del abstract. Y el abstract, ¿qué es lo que nos dice el estudio? El background es esto que les digo. La metodología es que utilizar un estudio de tipo case crossover. Dr. Irving, ¿qué es un estudio case crossover? Bueno, es un estudio retrospectivo en el cual tomas a un grupo de pacientes que van a ser tus casos. Sin embargo, ellos mismos van a actuar como controles, que es como aquí funciona en la metodología de este estudio. Correcto. También cabe destacar cómo fue esta comparación. Fueron la evaluación de cuando estuvo el MACE de la semana 0 a la semana 12 previo a la hospitalización por el MACE y ver si hubo un evento de urgencia hipertensiva. Es decir, tenía una hospitalización por mes y de ahí se iban de manera retrospectiva 12 semanas. 12 semanas. Y evaluaban precisamente eso. ¿Y qué encontraron? Solo estamos hablando del abstract. Que aquí no somos abstract readers, pero es lo que la mayoría de la gente lee y esto es lo que la mayoría de las personas creemos puede opinar. Y publica. Y publica. Twitter. Y tuitean. Ex. Se encontró que alrededor de 2.225.722 pacientes tuvieron MACE. De estos, el 85.1% tuvo hipertensión y de estos, el 0.2% tuvo una visita por urgencia hipertensiva en el año. Evaluando este grupo del 0.2, se encontró que en la primera semana había un RR de 3.5, con un intervalo de confianza que iba del 2.9 al 4.2%. Y aquí lo que diría cualquier tuitero que no leía el estudio de detalle sería: hay riesgo de 3.5 veces, 350%, e incluso hasta de 4.2 veces o 420% más de presentar un MACE en la primera semana posterior a una urgencia hipertensiva. Sin embargo, doctor Adrián, ¿esta aseveración sería correcta? Pues habrá que analizarlo, ¿no? Es a lo que vamos a llegar un poquito más adelante. ¿O quieres que hablemos de una vez de esto? ¿Usted considera que esto es una aseveración objetiva que debería cambiar la práctica clínica? O sea, Claro que si no. solo ves ese número, dirías, sí, pues si te vas si solo ves el solamente- abstract Si y ves llega- ese solo número, leo el abstract, claro que sí. Si llega tu porque- adscrito en el pase de visita y te dice eso, O dices, sea, yo me asusto con ese riesgo relativo. correcto. ¿No? Hasta yo me preocupo que se me suba la Sí, presión, ¿no? sí. no, sí, chécate. ¿Cuáles son las conclusiones? Correcto. Y muévete, por favor. ¿Cuáles son sus conclusiones de los autores?
la visita por urgencia hipertensiva se asoció sustancialmente al Sustancialmente. incremento de MACE a corto plazo. Muy buen palabra. Muy que buen eligieron ahí. gancho, muy Sí. buen gancho. Gancho. Y hasta aquí me digan ustedes. Definitivamente, hay que vigilar las urgencias hipertensivas. ¿Pero esto es real? Y aquí es donde yo te pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Peña, Si tu no. Perdón. Peña, te extraño. No te valoré. Como no valoró a Adriana a su ex, pero vamos a hablar entonces Vamos de a- nuestro análisis mediante la estrategia PICO, recordándole a nuestra audiencia que utilizamos el acrónimo para desmenuzar el estudio y posterior la interpretación de cada hallazgo. Empezando por la P, que es la población, ya hablamos de él en números de estas personas. Se evaluó a estos pacientes en 11 hospitales de Estados Unidos que representaban el 25% De los pacientes que eran de los pacientes captados descontrol por este descontrol hipertensivo del 2016 al 2020. Como bien dijimos, fue un estudio retrospectivo case crossover en el que se evaluó comparado con un año previo con estos mismos pacientes. Evaluamos los MACE que ya mencionamos, infarto, EBC y insuficiencia cardíaca. Y también cabe destacar esto. Esta información fue recopilada de hojas de alta hospitalaria administrativas. No son documentos de evolución médica, notas de egreso médico. Son meramente las notas administrativas donde colocamos un diagnóstico por el cual fue egresado un paciente. Aquí yo les pregunto, y concretamente, doctor Adrián, ¿usted haría la aseveración que dijimos hace rato solo por ver las hojas administrativas de su hospital? Pues habrá que ver a los pacientes, ¿no? Habrá que ver otras características. Pero, ¿cree que esa hojita sea suficiente? Claro que no. Por supuesto Claro, que no. Y digo, tiene a su favor que pues al menos el diagnóstico está pues de manera homogénea, está basada en el CIE-10, ahí te ponen incluso el código que era, pero es lo único rescatable que tiene eso, porque al final de cuentas solo estás viendo un diagnóstico con el que fue egresado. Correcto. Y ese es el problema. Los que nos manejamos en instituciones tanto públicas o privadas, sabemos que en ocasiones colocamos diagnósticos que no cuadran en el 100% del cuadro que estamos frente a un paciente. Y esto es por limitaciones propias de los elementos que utilicen para, o mejor dicho, la base de datos que se tenga para tomar estos diagnósticos. Y de la misma persona como lo catalogue y bueno. Y el criterio algunas- clínico. Criterio También. clínico y pues algunas cosas que se puedan salir de ahí solo para llenar o maquillar ciertos datos, ciertos diagnósticos, sobre todo con aseguradoras. No hay que meternos ahí, pero sabemos que puede pasar. Involucra. Hablemos de las características basales de la población, recordando que estas características son divididas en base a estos dos grupos, los grupos de pacientes sin la urgencia hipertensiva y pacientes con la urgencia. Y vamos a hacer hincapié en algunos datos interesantes. Primero, en cuanto a la edad, la población con urgencia rondaba los 65 años, comparado con los que no presentaron la urgencia hipertensiva, que fueron de 71 años aproximadamente. En ambos grupos un aproximado de mitad mujeres y varones, y en raza el predominio fue raza blanca. Sin embargo, en la población que traemos nosotros como personas latinoamericanas, podríamos entrar solamente en el 7.8% de la población de los que tuvieron la crisis y 6.9% de los que no lo tuvieron. Pero hay más. Comparando ambos grupos encontramos que los que presentaron la urgencia hipertensiva, más del 40% tenía enfermedad renal crónica, comparado con un 30% de los que no tenían la crisis. La mitad eran diabéticos y en porcentaje una quinta parte presentaba fibrilación auricular. ¿Y por qué lo traemos a colación esta importancia? Doctor Adrián, en su opinión, ¿cree que sea más difícil controlar una hipertensión arterial secundaria, una enfermedad renal crónica? Pues es que ya lo hemos discutido, ¿no? Son factores de riesgo ya identificados o sabemos que son ya datos de una enfermedad que está causando la hipertensión arterial. Y también otro tema que cabe la pena destacar. Irving,
la fibrilación auricular, la enfermedad renal crónica, la diabetes, ¿te dan cierto riesgo de MACE? Totalmente, y son cosas que ya están pues más estudiadas. Correcto. Con causalidad. Y otra cosa aquí, bueno, es la tabla que aparece de características basales, pero aquí mismo algo importante que todavía no hemos mencionado, pero que es parte de la misma población. Son 2.200.000 personas en el grupo que no tenían la urgencia hipertensiva y solo 4.644 del otro grupo. Que esto representa el 0.2%. Eso también es un dato, o sea, cuando tú ves los porcentajes, pues en algunos rubros van a ser muy similares, pero, o sea, estás comparando dos grupos que son indefinidamente muy diferentes. Correcto, y también recordar el siguiente aspecto. Al ser hojas administrativas, solo mencionan los comórbidos. Sin embargo, realmente, pregúntense lo siguiente. ¿Sabemos qué tratamiento tenían de estos comórbidos? ¿Sabemos si estaban en control? ¿Sabemos si los renales crónicos estaban en alguna terapia de sustitución renal? O qué estadio estaban, o sea, nada. Y ese es otro de los problemas que encontramos. Las poblaciones no nos mencionaban nada al respecto de esto. Entonces tenemos el sesgo del diagnóstico principal y de las enfermedades secundarias asociadas a estos pacientes. Ni una P te pusieron, se vieron muy... No escatimaron ahí. No escatimaron en gastos. No hay un grupo de intervención porque no es un ensayo clínico, pero ¿cómo se comparó? Como bien dijimos, con esta misma población un año previo, y se comparó cuando tuvo el MACE y se evaluó en qué momento presentó acorde a cuando presentó la urgencia hipertensiva, de la semana 1 a la semana 12. ¿Algo más que comentar de este elemento de la C, de comparación? Pues recalcar, ¿no? Dentro de la metodología, ¿no? Que vemos que es un estudio retrospectivo, no por ser retrospectivo es malo. Correcto. Segundo, la información que se recabó pues, fue de hojas, ¿no? De alta, que pudieron haber estado ahí amañadas, o ahí maquilladas. Y la tercera, pues realmente la cantidad de pacientes que se metieron a este análisis que hablamos, en el cual el MACE en relación al tiempo. ¿Cuál fue el análisis que se hizo? Claro. Y también antes de entrar en los outcomes, Okay. en los outcomes o desenlaces, No, algo... no, Sí, no. sí. No, No, espérate, no, antes de que llegues a eso, todavía te voy a... Ok. No. Haciendo hincapié en lo retrospectivo. A ver, Faitelson. A ver. Aquí el mandamás A soy ver. yo. Y tú lo demás. Vámonos a una pausa. Lo A ver, retrospectivo. ¿faltó algo más? O sea, recuerden la pirámide de la evidencia. Si bien, o sea, un case control, pues obviamente no va a estar en esta punta de la pirámide, como dice bien Adrián, no es un mal estudio. Sin embargo, si nosotros queremos ver causalidad, y con la metodología que vamos a ver a continuación, nos vamos a quedar muy cortos. Entonces, aquí estamos viendo más bien asociación, pero bueno, quería recalcar eso, pues porque a veces se puede pensar que como es un estudio retrospectivo, pues pierde valor cuando pues vamos a hacer más adelante el ejemplo con el que ya está del JAMA, en el que aunque es retrospectivo te arroja información muy distinta y muy valiosa. Y muy valiosa. Entonces, solo quería hacer ese hincapié, perdón. Sí. Ya puedes continuar. Y también solo para limitar esta parte de la comparación, algo que también vale la pena, se utilizó un elemento como un comparativo negativo, ellos lo llamaban control negativo, que es la presencia o no de trombosis venosa profunda. Pero realmente tuvo relevancia, ¿no? La realidad es que no tuvo relevancia, de hecho no hubo una asociación como tal en ningún momento, pero esto se utiliza para evidenciar si alguno de estos eventos que ocurrieron fue asociado a este otro problema que también tiene O una... fue causado, mejor dicho. Bueno, ¿no? fue causado, fue... Sí, para evitar ese frecuente. sesgo. Correcto, evitar un sesgo y fue frecuente en estas poblaciones. Y entonces vamos ahora sí al outcome o desenlaces. ¿Qué fue lo que pasó, Adrián? ¿Qué encontramos? ¿Qué es lo primero que encontramos en los resultados? En los resultados. Primero dijimos un porcentaje bajísimo, que era de 0.02. No, Pero- 0.2%. del 6.2%. 0.2%, perdón. Correcto. Y, Pero- Ajá, dime más. Bueno, ellos en sus resultados dicen un total de 2.225.722 pacientes presentaron en MACE, Ujú. de los cuales
fueron incluidos en esta cohorte o en este grupo de pacientes. Específicamente hablan de porcentajes. Correcto, porcentajes de qué mes presentó, ojo, el mes que presentó todos los que tuvieron mes, no solo los de urgencia hipertensiva. Así es. Entonces fue 1.552.050 pacientes que representan el 69.7% con la falla cardíaca. 493.424 pacientes que representan el 22.2% con infarto agudo de miocardio y 396.619 pacientes que representan el 17.8% con evento vascular cerebral, de los cuales pues fueron incluidos dentro el 9.7% de estos pacientes, que son 216.371, tuvieron más de un mes, en la hospitalización. Y aquí queremos hacer un hincapié. No le quitamos validez a la presencia de MACE. Nos estamos dando cuenta que son frecuentes e impactan en la calidad de vida. Tan impactan que casi un 10% de las pacientes que presentaron un MACE presentaron otro MACE diferente o el mismo en otra ocasión, porque no nos lo menciona. Solo nos dice que tiene más de alguno. Entonces, esta parte sí es importante para nosotros. Pero recordemos, las poblaciones tienen otros factores de riesgo que podrían provocar MACE. Eventos como la enfermedad renal crónica, la fibrilación auricular, la diabetes tipo 2. Bueno, ya con sus cambios de definición la diabetes. Los cuales esos datos no los analizaron en este estudio. Se enfocaron únicamente en el grupito del punto 2 de urgencia hipertensiva. Así es. Y algo más que comentar al respecto de esto de los porcentajes. Ellos basan su riesgo, su RR, en base a las semanas, y vemos como en la semana 1, si es este número de 3.5 como media, que ocurre en la semana 1 cuando es un paciente que tuvo la urgencia. Pero si nos vamos a la semana 2, baja sustancialmente. ¿Hasta cuánto baja, compañeros? Baja hasta 1.2 con un intervalo de 0.99 a 1.6. O sea, no es significativo. Y es que ese es el punto. A partir de las semanas va bajando sustancialmente, al grado que en la semana 11 es prácticamente un RR que cruza la unidad. Que ya no es... Y ya no tiene una asociación, no tiene ni siquiera una asociación como tal. Basado en esta cifra es que ellos determinan de que la urgencia tiene una correlación con el MACE. Pero ¿qué hubieras hecho tú, Adrián? Pero hablemos de esto, ¿no? O sea, hacen este análisis, que es su análisis principal o su análisis primario, con ¿qué cantidad de pacientes, Marvin? ¿Con qué cantidad de pacientes? ¿Con qué con el cantidad punto de 2 que ya habían pacientes? mencionado, ¿no? Exactamente, o sea tú agarras un grupito muy pequeño. Exactamente, de todo este grupo grandísimo que hizo MACE, agarras un pequeñito grupo y entonces con ese haces tu análisis. Entonces, pues hicieron ahí su análisis desde mi punto de vista. Bueno, no desde mi punto de vista. Pues ve los números, fue a modo. O sea, agarras a los pacientes que tuvieron buscaron que tuvieran la hospitalización una vez que ya tuvieron el mes. Sobre todo aquí, si lo que buscas es determinar causalidad, pues obviamente, o sea, se te están yendo el 99.8% de las otras causas de MACE. Que, o sea, entiendo el punto de hacer este tipo de estudio, pero y volvemos al queda punto. corto. Puede ser esperado en el sentido de la palabra por las comorbilidades que tengan MACE, pero no por la urgencia hipertensiva per se, sino Así porque es. hay comorbilidades que hay un riesgo sustancial de tener MACE. Fibrilación auricular, de evento cerebrovascular, enfermedad renal crónica de insuficiencia cardíaca y ambos también de infarto agudo al miocardio. Entonces hay una asociación de otros elementos que no nos están evaluando en ningún momento en el estudio, pero sí lo mencionan en sus características basales. Totalmente. Algo más también que vale la pena comentar. Los propios autores dan 3 explicaciones a esta posible situación que presenta. La primera es algo que ya platicamos un poquito. Puede haber evidencia de un infradiagnóstico o de un mal diagnóstico de urgencia hipertensiva. Por lo tanto, persistió el problema o quizás era una emergencia hipertensiva y esto condicionó un daño a órgano blanco que, aunque hablamos de definiciones previas,
es como se estuvo manejando en este estudio. Sí, y que tampoco lo ponen así, no lo definen bien. Claro. O sea, en el artículo como tal. Otro de los elementos importantes, tratamientos, tanto de la hipertensión arterial como de las comorbilidades. Hoy en día sabemos que hay algunos grupos farmacológicos que pueden desencadenar MACE. Se me ocurre pacientes con diabetes que adquieran la mitad, que usan pioglitazona y se asocia a insuficiencia cardíaca, por poner un ejemplo. Otra situación importante es que ellos también ponen en tela de juicio lo siguiente, y es que si leemos el artículo, los mismos autores lo dicen. ¿La presión alta per se de verdad aumenta el riesgo de MACE? ¿O es un epifenómeno? ¿O es el epifenómeno de las otras situaciones que no estamos analizando? Hay otras cosas que también comentan muy interesantes. Limitaciones, ya las platicamos, son datos meramente administrativos. Y estos datos no nos arrojan aspectos como qué pruebas diagnósticas se hicieron, qué tratamiento se les dio. Y sí, estoy hablándote a ti. Tú que das captopril sublingual en los servicios de urgencias. Por favor, ya no lo hagas. Y sé que tú también lo haces, por favor, no lo hagas. La atención primaria en general, ¿no? Digo, hay mucha... Y también la atención en segundo nivel. Hay que tener bueno, sí, en ninguna cierto, parte sí, te habla que la urgencia hipertensiva se maneje con captopril sublingual. Por favor, deja de hacerlo. No, y hay tantas opciones actualmente que incluso tenemos pues en los servicios públicos que tienen una vida media más larga, o sea, y de otros grupos farmacológicos. Y también, ¿qué nos dice la tienen más literatura? beneficios. Si es urgencia, no hay necesidad Sí, no hay prisa, de bajar la no hay presión prisa. de forma temprana. No hay prisa. Un aspecto que también mencionan como limitante los autores, no mencionan cifras de la presión arterial. Como tal, Entonces, realmente, y como ha variado en algunas literaturas, aunque el mayor consenso es de lo que ya platicamos, no sabemos realmente cuál era la cifra que manejaron, mucho menos con qué cifra se fueron. Por último, ellos consideran que la situación de la diferencia de comparación de un año previo puede tener impacto. Aquí yo le doy menos necesidad de error al estudio, sin embargo es un aspecto que ellos también comentan. ¿Qué pasó con la trombosis? Hubo mayores episodios en semana 2 y 7, pero no encontraron ninguna asociación con ninguno de estos eventos. Entonces nuestro control negativo fue precisamente eso, un control que salía negativo. Sí, que no, o sea, el que se iba a trombosar lo hizo. Exactamente. Y no fue algo que nos confundió con Y los pudo otros tener diagnósticos. otros factores de riesgo que no sabemos. Incluso la hospitalización con ciertos elementos conlleva a mayor riesgo de trombosis en hospitales. Por eso nuestro cálculo de escalas, etc. Doctor Adrián, yo sé que tú vienes de una escuela donde la furosemida se utilizaba como antihipertensivo. Yo sé que hay gente que piensa que la furosemida unipotensa. Pero dime, ¿qué opinas de todo esto que estamos platicando? ¿Qué agregarías? Yo sé que estás cansado, pero ilumínamos con tu sabiduría, tu vejez. No le quieras robar los apuntes. Quieto. Espérate, a ver, en lo que agarra un poquito, en lo que Sí, carbura. que agarro el... Mira, yo quiero hacer énfasis en que, pues este es un estudio publicado prácticamente este año, hace un par de meses, ¿no? Semanas. Prácticamente. Y, bueno, buscan una causalidad de una visita por urgencia hipertensiva y MACE. Pero estás hablando de personas que fueron hospitalizadas hace ya más de 10 años. Es decir, ¿me quieres vender una idea nueva con tratamientos que en aquel entonces, que para empezar no sabemos si eran óptimos? Asumiendo que eran óptimos. Asumiendo que, bueno, ya existían muchos de los tratamientos, pero no estaban establecidos los manejos, por ejemplo, pues para falla cardíaca, para diabetes, como lo tenemos hoy en día. Entonces, realmente estos outcomes que tenemos en este artículo, lo que nos muestra en ese RR que nos muestran ahí, es significativo en la práctica de hoy en día con lo que teníamos hace ya más de 10 años. Correcto, y es de que platicábamos pues de este estudio del JAMA que citamos múltiples veces en la sede y hablamos que realmente la asociación, al menos aquí, es mínima. Sí. Pero sí encontramos también esta situación interesante que se hospitalizó algún grupo de urgencia hipertensiva y de hecho tuvieron mayor cantidad de eventos secundarios y adversos. Y es uno de los temas que nos preocupa
cuando analizas este estudio desde el abstract. Lo que nosotros consideramos abstract readers o Twitter readers o metuiteros El o pantallazo, pues. o los que quieren solo views o los que quieren solo likes. Y es que si hacemos esta segregación solo en este elemento, podríamos cometer estos riesgos. Y ya sabemos por estudios previos que esto conlleva a malos desenlaces en algunas ocasiones. Sí, claro, o sea, las hospitalizaciones también llevan sus riesgos. Correcto. O sea, no son inocuos, entonces... Y un aspecto importante de este otro estudio nos comentaba desde el tratamiento, desde las cifras de presión y los desenlaces presentados. Entonces, la información que presentó este estudio, aunque esos metuiteros que se los manden lo presuman, tiene demasiadas limitantes para que podamos tomar determinación. Doctor Adrián. Doctor Adrián, yo sé que usted Estoy cansado. está muy cansado. Está de posguardia. Pero hoy no. necesitamos, hoy no está de posguardia, pero necesitamos su sabiduría. Algo que aportar aquí. ¿Hay una P significativa? ¿Les parece que vayamos directamente a los resultados? Sí, vamos a los resultados. Recordándole a nuestra audiencia que utilizamos 3 elementos para evaluar al final el artículo y otorgar nuestra opinión. La P significativa, que tenemos un reel al respecto para que puedan verlo y lo entiendan más a detalle. El intervalo de confianza y si esto es un tesoro de la evidencia y cuál sería este. Empezando, doctor Adrián. ¿Es una P significativa? ¿Es significativo el estudio? Pues es que ellos mismos dicen en el artículo, en la discusión, comentan que ellos dicen hay un riesgo relativo elevado de MACE, a pesar de que la tasa de eventos absoluta es muy baja, pero nunca nos dan ese número. ¿Realmente cuál fue? Y de hecho mucha gente presentó mail sin haber tenido la urgencia, siendo ¿Cuál honestos. fue la tasa No que sé, ellos todos. mismos calcularon? Y entonces crean un análisis a modo, dividiéndolo en semanas previas de la visita, y ahí se les da, y ese es el que nos presentan, ¿no? El de 3.5, el RR de 3.5, y entonces, si yo veo un RR de 3.5, pues yo me asusto. Conclusión, pues no tiene una P significativa. No es una P significativa. Doctor Marvin, ¿es una P significativa? No, definitivamente no es significativa para mí. Yo creo que nos quieren vender humo. O sea, nada contra de los autores, ni mucho menos. Pero que por nos cierto, quieren ¿no? vender causalidad cuando solo es asociación. Eso es lo que... Y baja. Pero ni eso. Y es baja, es baja. Exacto. Ni eso, porque Por está a eso. modo. Agarras al 0.2% de los pacientes que hicieron MACE y me estás Pues diciendo sí. que ellos tienen una asociación con la visita. Pues ¿Realmente y, la con mitad son, visita? y la mitad son diabéticos y renales crónicos. Pero realmente hay asociación con la visita Por eso. y la temporalidad de la visita. Y Yo vuelvo digo al que punto, no. o sea... Yo digo que no. a ver, ¿tú qué les dirías? ¿Cuál fue su creatinina basal? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cuál fue el social index? Ya eso era el ingreso. Te estás poniendo maligno. A ver, Adrián. Es que analicemos los números. mira. A ver, con lo que tenemos al día de hoy, con la prevalencia que tenemos de esta enfermedad, de todo esto, ¿por qué no haces algo prospectivo? Debo detenerte ahí. Pues sí. Tienen. Aquí no tenemos. Bueno, o sea, sí tenemos, pero no está publicado. Bueno, Haz tu tesis, haz una tesis de eso. Una tesis de eso. No sabemos cuál tenemos. O sea, bueno, en Estados Unidos la tienen. Mejoras un estudio prospectivo, definitivamente vas a agarrar los pacientes rápido y analizarlos y con lo del tratamiento actual, manejo actual, y dinos bien qué les hiciste. No nos vengas a poner solamente un diagnóstico que alguien puso en una hoja que pudo haber incluso puesto mal. Pero Ojalá no. significativa. Pero significativa. No significa. Yo no tengo nada más que agregar. Es una rotunda peno significativa en mi parte. 3 penos significativas. Estudio basura. Estudio basura. Intervalo de confianza. Si la peno es significativa, el intervalo de confianza estaría de un lado de la unidad. Pudiera, en otros estudios, en otros casos, el intervalo de confianza podría ahí variar, pero pues en este no, la verdad. Cruza la unidad. Cruza la No unidad. confiamos en el estudio. para confiamos, nada. no. Intervalo de Para confianza nada. los 3.
Sí, Nada no, que esto agregar. no lo puedo Nada, aplicar no en mi lo puedo práctica aplicar. clínica. No O sea, aplicable en la ¿a qué me yo práctica. no puedo tomar una decisión con base en estos resultados que me estás poniendo. ¿A aunque qué nos es llevaría? hospitalizar a Aplicar. todas las urgencias. No. Y a malas prácticas. Y aquí es donde vamos al tesoro de la evidencia. Irving, quiero empezar contigo en este momento. ¿Qué tesoro de la evidencia le darías a nuestra audiencia? El tesoro, yo creo que radica más que en los datos que nos dan, en cómo interpretarlos y desmenuzar bien los artículos. O sea, todo lo que aquí estamos viendo, tenemos que hacerlo o encasillarlo en nuestra actualidad. Sí, para empezar, todo el tratamiento de todas estas enfermedades ha cambiado radicalmente en estos últimos años. Pues bueno, ya desde ahí. Y ahora, con toda esta metodología que te están poniendo, simplemente basta con que te vayas a la discusión para que veas todos los puntos que mencionaban los mismos autores y no al abstract en el que mencionaban una sustancial asociación o correlación con un desenlace que ya vimos que pues no es cierto. Y además ya lo veremos quizá en otros capítulos posteriores, ¿no? Como el riesgo relativo, pues realmente no es la mejor medida en este tipo de estudios. Pudieron haber usado un odds ratio, o si hubieran metido realmente y lo hubieran analizado correctamente con la temporalidad, pues hubieran hecho un análisis de hazard ratio, que también hablaremos de este tipo de temas en otra ocasión. Correcto. Y solo agregando como tesoro de la evidencia, platicarle a nuestra audiencia que hay muchos aspectos de esta enfermedad muy frecuente, pero que es raro que la atienda solamente el especialista. Generalmente se atiende en primer contacto, Sí. o quizás en segundo nivel, en algunos contextos muy particulares. Y hay muchos aspectos que me gustaría recalcar. El estudio es basura. El estudio no nos sirve para nada. ¿Y para qué lo leímos? Porque queremos hacer el episodio, básicamente. Ok. Y No, porque pues tú di. Pa' mamonía. para la próxima ustedes arman su podcast y ustedes deciden qué estudios. Es mi podcast, no es tu podcast. La próxima ustedes escogen el estudio, yo escogí Va. este ¿Escogimos el que Wow. porque es altamente destruible. Sí, totalmente. No, o sea, hasta los malos estudios se pueden sacar buenas También, cosas. mi amigo, escoge el de Fugas Pig en cirrosis. Ese es como del 80 y tantos, ¿no? O el del cálculo del bicarbonato en acidosis. Master. No me cantes esa que No anda me dolido cantes ahorita. esa que dice la Pero traigo bueno. atravesada. Como les diría, no me pongan esas canciones que tengo saldo y le marco. No me quiero. O, no. o los de, ¿sabes cuáles también? Voy a insistir. Los de la dosis tóxica de nitroprusiato, esos nunca. A ver, ¿quién tiene? Que me pasen la referencia. ¿Dónde está establecida la dosis tóxica de nitroprusiato? Solo recalqué aparte de lo que dijeron mis compañeros. No, eso lo. Vamos, Solo recalcar. solo recalcando aparte de lo que dijeron mis compañeros. Estamos ante un escenario en el que ya no deberíamos clasificar urgencia hipertensiva o emergencia. Ya cambia a daño órgano blanco. O sea, no hay un consenso No hay un todavía, consenso. pero probablemente vamos a ver para cómo allá. va a envejecer este episodio. pero- Vamos para allá, veremos cosas que envejecieron mal. No hablo de ti, hablo del episodio. Y- Pero es cierto. O sea, vamos Sí, a ver. sí, sí envejeció. Sí, es cierto, sí estoy envejeciendo. Hay que concentrarnos en la emergencia, en el daño órgano blanco. Ese es el punto. y otro aspecto Que no importante. les asuste el número. Claro, y la emergencia es un epifenómeno. Hay que tratar estos potenciales Exacto. eventos que provoquen MACE, las comorbilidades de forma adecuada. También mencionar, y esto es algo que también te digo a ti, y cuando hablo a ti, es un momento al que yo le llamo los factos del Dr. Omar. Ya hablé del facto del captopril. Aquí viene otro. Por favor, deja de dejarle losartán media tableta cada 24 horas. Si es un paciente que acudió por un descontrol hipertensivo, la gran mayoría de los casos, y como dicta la literatura actual, se considera una buena estrategia el manejo con duoterapia y en algunos contextos triple terapia. Es muy poco común y hay escenarios muy particulares Triplexam donde patrocínanos. hay escenarios muy particulares en los que actualmente
utilizamos solo monoterapia y eso puede conllevar también a fracaso. Solo hablando de la hipertensión arterial. Optimizar tratamiento ¿Correcto? y buscar más causas secundarias. Correcto. Tratar bien la emergencia, tratamiento adecuado, causas secundarias. Yo sé que les han dicho, y te hablo a ti, excretosaurio, que has dicho que el 90% de las hipertensiones son esenciales. 95, yo me quedé en 95, tienes razón. ¿Y saben qué? Esto es una mentira más grande que las que le dice Adriana a las bandidas que conquista. Hay muchas causas de hipertensión secundaria que no detectamos y ¿saben cómo las vemos? Como una crisis hipertensiva, como una hipertensión con varios medicamentos, aunque a veces están a dosis inefectivas, pero eso es harina de otro costal. Por favor, lean bien la evidencia, interpreten bien los RRs y llévense estas perlas. Tratemos no los epifenómenos, tratemos las enfermedades de tajo y cuidemos a nuestros pacientes de los MEIs. Si hay estrategias actuales que lo pueden hacer. Dapagliflozina, patrocina. Ah, qué buena medicina. Farmacia del ahorro. Pero bueno. Te queremos bien. Esperamos que el lunes patrocine. Mínimo, mira, yo me quedo con que nos patrocinen un día mínimo Suerox. Pero Mínimo, aquí suegros. nuestros sueritos. Mínimo. O modelo, que Esto es lo que tenemos ahorita. Esto es lo que dejamos como tesoro de la evidencia de nuestra parte. Síganos en nuestras redes, por favor, comenten, platiquen, La retroalimentación. suban información, platiquen qué artículos les gustaría que hablemos, pongan sus dudas, estamos en contacto. La discusión está abierta, no tenemos la verdad absoluta, pero estamos seguros que así como nosotros, ustedes también les preocupa esta información que está día con día y que en ocasiones, como en el episodio de hoy, no fue información significativa y no deberíamos confiar en ella. Yo soy el doctor Omar Dávila, mis compañeros. Y yo soy el doctor Adrián, mándenos sus DOIs, por favor. Nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho. Bye. Bye.